Bueno, niños, el día de hoy les voy a explicar lo que debían realizar en las guías de aprendizaje de la asignatura de ajuste de estados financieros. La unidad a evaluar en estas guías es la unidad 0, el reforzamiento de marco conceptual. El objetivo de esta unidad es reforzar contenidos en base a los principios del marco conceptual. ¿Qué teníamos en la primera guía? Teníamos detallado el objetivo del marco conceptual. Recordad que el marco conceptual no es una norma propiamente tal, sino me ayuda a la elaboración de los estados financieros, a generar uniformidad en la presentación de estados financieros, ¿ya? Tenemos los objetivos principales, tenemos la historia, cómo ha ido esto cambiando a través del tiempo. Recuerden que esto ha sido paulatino. Tenemos qué pasa un poco actualmente en base al IASB, a la elaboración de los marcos conceptual. ¿Para qué sirven? Las normas contables emitidas en base al marco conceptual. Los principales cambios que ha tenido. Algunos cambios, principalmente, ha sido la definición de elementos básicos de los estados financieros, particularmente en la definición de pasivo. También tenemos los puntos más importantes que vamos a encontrar según el IASB. Los usuarios y las necesidades de información, quienes utilizan el marco conceptual. Recuerden que este vocabulario no es para todos, hay que tener un conocimiento básico, por lo menos contable. Y vimos uno de los postulados básicos que era el devengado. Recordar que en base al devengado es cómo se elaboran los estados financieros. A través de la lectura que ustedes desarrollaron, debían responder 4 preguntas. ¿Qué es el marco conceptual? Debían explicar con sus propias palabras qué entendían ustedes por marco conceptual, los principales cambios que ha sufrido el marco conceptual en este tiempo, los puntos más relevantes que trata el marco conceptual, quiénes son los usuarios, quienes utilizan la información del marco conceptual, y debían describir el postulado de devengado y indicar un ejemplo que ustedes hayan entendido, un ejemplo distinto al que está en la guía. En la segunda guía de trabajo, seguimos con la misma unidad, apuntamos al mismo objetivo, reforzar los contenidos en base a los principios del marco conceptual, y debían desarrollar en la primera parte 5 preguntas. Preguntas muy distintas a las anteriores. La idea es ir enfocando y viendo esto desde distintos puntos de vista. En la primera tienen que nombrar 3 tipos de decisiones que se tomaban en base a la preparación de estados financieros. Si yo tengo mi estado financiero en mano, ¿qué decisiones puedo tomar? ¿A dónde debo apuntar? ¿De qué me sirve la información de los estados financieros? ¿Cuál es el objetivo principal del marco conceptual? Nombrar 2 de las características cualitativas de los estados financieros. Voy a hacer un alto aquí para diferenciar un tema de concepto. Cuando hablamos de cuantitativos hablamos de cantidad y hablamos de cualitativos hablamos de cualidades y describir cada una de ellas. 4. ¿Cuál es el principio de devengado? Y en la pregunta número 5 había un ejemplo pequeño que ustedes debían analizar. El 6 de marzo se contrata a una persona de apoyo con una renta de 290.000 pesos pagadero los 30 de cada mes. ¿Cuándo se registra la obligación? ¿En base a qué? Al principio de devengado. En la segunda parte debían desarrollar verdadero y falso acerca del marco conceptual y justificar las falsas. La 1. ¿Se puede afirmar que el marco conceptual no es una norma de contabilidad propiamente tal? 2. Los estados financieros proporcionan toda la información necesaria para la toma de decisiones de diferentes tipos de usuarios. La información acerca de situación financiera es proporcionada básicamente por el estado de resultado, mientras que la información sobre desempeño es proporcionada por el balance general. Deben diferenciar bastante los conceptos. Devengado y empresa en marcha son los 2 únicos postulados de la contabilidad. La información contable necesita incluir datos proyectados e información futura para poder tener un valor predictivo. Cuando la información contable está libre de errores significativos y de sesgo o perjuicio, ¿estamos frente a la cualidad de fiabilidad? La 7. Si por la manera de captar o presentar la información se incluye en la toma de decisiones o en la formación de un juicio a fin de conseguir un resultado o desenlace predeterminado, ¿estamos frente a la cualidad de prudencia?
La contabilidad puede omitir cierta información de hechos económicos dentro de los límites de la importancia relativa y su costo, sin pasar a llevar la integridad de los estados financieros. Y la comparabilidad es la cualidad que permite a los usuarios comparar información financiera de una empresa a lo largo de los años, así como la comparación entre otras empresas. En la parte número 3 debían comentar su apreciación sobre el video explicativo que envié del link del docente Hugo Moraga. El docente Hugo Moraga es un contador auditor egresado de la Universidad del Biobío, que también ha sido director de escuela y que él ha ido un paso más adelante sobre la investigación IFRS. Por eso que está ese portal, que también es muy útil y nos va a servir para otras normas más adelante. Y ustedes tenían que dar una opinión del video sobre los efectos de las empresas chilenas que convirgieron a la IFRS, o sea que cambiaron sus estados financieros actuales a esta nueva norma.